Muy bienvenidos. Soy Teresa de Jesús Raigosa y es un gusto saludarte, volver a encontrarme contigo en este espacio, en este lugar donde venimos a darle seguimiento a ese encuentro profundo que es seguir una historia. ¿Y cuál crees que es esa historia? Tu propia historia. Esa historia que continúa, que se da en ese proceso y que visualiza, que permite visualizar ese camino. En la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir dándonos cuenta cómo en este proceso es importante llegar a ese, dar seguimiento a la historia y darte cuenta que en este espacio vas a encontrarte, sobre todo ahora, con esa imagen real de ti mismo, de ti misma o de ti mismo. ¿Cuál es esa imagen real? Te presento aquí una imagen sugestiva que me encontré. Si visualizas esta chica así como muy libre, como con esa expresión de no proyectar miedos ni estar dando apariencias, sino de ser alguien muy original. Esa es una imagen real, porque una imagen real no es solamente el distinguir que yo estoy viva aquí y ahora y soy real, sí, pero una cosa es tu ser persona, que eres una realidad, y tu imagen que se proyecta muchas veces en una postura velada que impide de verdad distinguir si verdaderamente se trata de una imagen real o de una imagen camuflada, no sabemos de qué, ni de quién. Por lo tanto, vamos a dar unos pasitos en esta segunda referencia que es la imagen real de ti mismo. Y en esa imagen real que procuramos, que queremos, que vamos siguiendo, vamos a ir visualizando esta referencia que presupone que cada ser humano, que cada persona va a ir dejando de ser adolescente para pasar a la adultez. Cuando, cuando tenías 12, 14, 16 años, creo que por ahí habrá alguna imagen, puede ser que tengas por ahí alguna fotografía que sería muy interesante volver a visualizarla. Y si no la tienes, te sugiero que en un momento oportuno cierres los ojos y regreses el tiempo a esa historia, a esa película de tu vida que te muestra a tu yo adolescente coqueteando, buscando tu identidad, buscando esa forma de ser y quizá preguntándote quién soy. ¿Cómo debo ser? En algún momento, algo importante que va a llevarte a distinguir, a descubrir este proceso, es precisamente el notar esa diferencia, esa circunstancia que se vuelve oportuna, esa circunstancia que te vuelve en ese querer nuevamente visualizar aquel pasado. Y a veces no querer, porque quizá hay experiencias vividas que te llevan o nos llevan a la persona a, a querer
dejar ocultas algunas vivencias que en una circunstancia, en un momento imprevisto, se visualiza. ¿Cómo sería entonces esa visualización en donde tu realidad comulga con aquel pasado? Y si no comulga, no te preocupes. Algo importante es que en este momento estás aquí para tratar de comprender aquella otra parte de ti que se quedó quizá retenida por alguna circunstancia, que quizá la dejaste oculta en algún lugar, que es probable que hayas sentido en algún momento una expresión o un sentir rechazo por aquella imagen que también es tuya. Es importante tener en cuenta cómo cuando entramos en esa pelea, en ese desacuerdo con ese otro yo adolescente, que ya no es en este momento mi imagen real, sino que allá en mi adolescencia, en mis 12, 14, 16 años, era esa búsqueda, esa lucha de aparentar algunas veces y de otras, en esa apariencia tratar de encontrar una identidad, un quién soy. Pero en la medida que vamos avanzando, vamos a ir dándonos cuenta cómo esta imagen real de mí misma o de sí misma, quien se lo replantee, en la adolescencia ese yo real se identifica con el yo ideal. ¿Por qué se identifica con ese yo ideal? En la medida que vamos avanzando, creciendo, conociendo definiciones de cómo es ese desarrollo del ser humano, vamos dándonos cuenta cómo ese yo ideal juega mucho en esos cambios en donde la persona que todavía no tiene ese yo ideal va manejando un proceso de cambio sin tener la claridad hacia dónde va, hacia dónde se dirige. ¿Cuál es el motivo de ese querer cambiar, de ese querer hacer una transferencia, no una transferencia, eh, Dios, una expresión en donde pueda precisamente proyectar una realidad y decir, esta soy, aquí y ahora con la persona? Porque aun cuando las personas suelen ser como muy auténticas, muy libres para expresarse, muy libres para decir quiénes son, en dónde están, a dónde quieren ir, por qué fueron, por qué vinieron, con quién fueron. Pareciera que son muy libres y sin embargo son camuflajes en donde quieren ganar terreno en esa lucha, en esa búsqueda, en ese querer llegar a donde todavía no toca llegar. Y que es importante vivir ese espacio, ese tiempo, ese momento, aún con los sufrimientos que implica, porque no me dejarán mentir, que en un determinado momento vivimos queriendo ser grandes, vivimos queriendo llegar a la adultez, para ir con el novio, para ir a las fiestas, para ir a los bailes, para ir, o sea, salirme de este espacio
que me contiene ahora, a mi corta edad adolescente. Y que cuando llega ese otro momento de adultez, ese otro momento en el que yo creo, no nada más creo, yo visualizo, he vivido, y ustedes quienes tengan más de 20 años, ténganlo por seguro, que han vivido esa experiencia de ir de esa etapa adolescente a la etapa adulta. Y es un desajuste que se experimenta precisamente porque, porque todavía no lo he tocado. Todavía no he sido una adulta consciente. Y entonces, entre ese yo real y aquel yo ideal que manejaba, hay una gran diferencia, hay una distorsión. ¿Cómo entonces voy a avanzar en este proceso? ¿Cómo me voy a manejar, cómo me voy a regir por la vida si no soy capaz en un determinado momento de encontrarme conmigo misma, con esa yo, con ese otro yo, con el que a veces pasé de largo y que ahora de adulta volteo y digo, qué terrible era la situación. No quiero ni acordarme. Y como no quiero ni acordarme, entonces bajo una cortina y cuando me preguntan, oye, ¿cómo era en tu adolescencia? Cuando tenías 15 años. Ah, pues no me acuerdo. Mira, qué mala memoria. Claro que te acuerdas. Pero ¿sabes qué? Esos recuerdos están latentes así debajo de un mantel, debajo de un tapete, tras de una cortina. No sé, ¿dónde los metiste? ¿Dónde los guardaste? Es importante que descubras ese proceso, ese caminar, ese momento en donde estuviste allí, metida en esa adolescente que se dedicaba a buscarse y vivía grandes dificultades para llegar verdaderamente a obtener esa imagen real de sí misma. ¿Pero qué crees? Algo muy importante es que aquella adolescentita de 10, bueno, de 10 era niña todavía, pero por allí de 12, 13 años a los 17 o 18, ahora ya no está sola para buscar sola ese yo y esa imagen real de sí misma. Esa imagen que en aquel momento quería descubrir y le era tan difícil. Ahora tiene a una adulta consigo con la que puede hacer una alianza y no solamente tiene una adulta, posiblemente también tiene una niña y una joven que posiblemente depende de la etapa que estés revisando. Si andas arriba de tus 30, también puedes sondear la etapa de joven, la etapa de adolescente, la etapa de la infancia. Y esas tres etapas, aliadas con la adulta mayor que debe ser si tienes más de 30 años, esa adulta ahora es también la protectora de esas dos chicas que están ahí a la izquierda. Esas dos, niña, adolescente, joven, que no serían dos, serían tres. Porque precisamente en estos cambios, en estos ajustes,
se da el origen de las crisis que suelen venir, porque la realidad externa, la realidad externa te lleva a hacer ese tocar realidades muchas veces dolorosas. Muchas veces realidades que te impiden ir avanzando en ese proceso de un camino en el que no solamente te parece árido, solo, lúgubre, sino que también te duele. También es dolorosa la soledad, la circunstancia que estás viviendo, el desajuste que estás tocando, y en ese desajuste viene precisamente ese momento en donde no hay respuestas, no hay respuestas que den solución a expectativas. Yo esperaba tener cambios en mi historia, en mi vida, en mi caminar, y no los encuentro. ¿Y qué es lo que me frenó? Posiblemente una falta de acompañamiento, posiblemente la ausencia de mis progenitores, y no precisamente una ausencia en donde me hubieran dejado literalmente sin la presencia de ellos, sino una ausencia en donde vamos a ver qué es lo que aquí sucede cuando en esas búsquedas, tanto nuestro padre como nuestra madre, los visualizamos entretenidos en otra cosa. Y a veces no es una entretención de juego o de una distracción en donde están descansando, sino están ocupados en algo más. Posiblemente fuiste hermana mayor y tienes varios hermanos posteriores a ti. Entonces, tu mamá no te iba a abrazar a ti, prefiriéndote al recién nacido que tenía, que llegó 4 o 5 después de ti. Entonces, ¿cómo distinguir esos momentos impactantes de crisis que te llevan a ese querer responder expectativas y no saber cómo? Nadie te enseñó ese proceso de camino. Nadie te dijo cómo encontrarte en ese caminar. Y desde ese proceso vas a darte cuenta cómo te vas a encontrar además con experiencias que frustran los deseos que vienen a ti, los ideales que soñabas, y entonces esas expectativas que no se ven con una respuesta también se ven frustradas. Y tú te vas a ver con ese dejar de lado aquello que te ves en una obligación de confrontar. Sí, debo confrontarla, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿En qué momento? Por eso desde ahí es importante que descubras cómo viviste esas crisis, cómo se presentaron aquellos momentos que venían abalanzándose sobre la realidad posterior y que impedían la respuesta a tus expectativas, que frustraban esos nuevos deseos, esos ideales que venían a dar sentido a tu vida.
se frustraban, se truncaban, simplemente no llegaban a término. ¿Cómo encontrar esas confrontaciones que son para ti una nueva oportunidad para ese cambio, para ese encuentro? Y frente a esta imagen real de sí misma, es importante distinguir cómo el autoconocimiento viene aquí unido a la humildad. ¿Cómo o para qué hablamos de esta importancia del autoconocimiento y qué tiene que ver el autoconocimiento con la humildad? En primer lugar, una de las características importantes es, si yo me conozco, verdaderamente me conozco, emito esa expresión en donde cuando se habla de humildad, diría Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad. Y andar en verdad es decir quién soy, decir con qué cuento, compartir para qué sirvo, decir en un determinado momento cómo puedo colaborar con alguien más. Y esa parte de humildad, de autoconocimiento, va unida también con esa reflexión de la importancia de esa imagen real de sí misma y de saber dar razón de mí. Santa Teresa de Jesús, cuando hace referencia al autoconocimiento, dice que cómo me vería yo si me preguntasen quién soy y no saber dar razón de mí. Y si no sé dar razón de mí, es que no sé quién soy. ¿Quién eres? Soy maestra. ¿Eso eres? Soy licenciada en ciencias sociales. Soy enfermera. Soy, perdón, ¿quién eres? Todos esos títulos que vamos adicionándonos como un supuesto autoconocimiento que se nos han ido adhiriendo por el camino son parte de algo, de herramientas que he ido adquiriendo, pero yo no soy eso. Yo soy mucho más. Yo soy un ser humano, una criatura de Dios, creada por Dios, un ser humano, en donde esa creación que Dios ha hecho en mí es también una convocatoria, es una invitación a participar en su plan. Y cuando Dios me hizo, me dotó de herramientas, obviamente que no me mandó a la guerra sin fusil, me dotó de herramientas en las que, para mí, una de las cosas que yo reconozco en mí es la practicidad. Yo a veces no alcanzo a comprender cómo hay personas que no se les ocurra cómo sacar rápidamente algo que me parece cuestión de lógica. Algo que es práctico, totalmente práctico, no tiene ciencia. ¿Cómo voy a creer que no se te ocurre tapar un vaso con cualquier cosa, con una bolsa de plástico, con un plato, con así, de ese tipo de simplezas y de ese tipo de practicidades? Obviamente que cuando vienen otras cosas un poco más complejas, pues se me ocurren más cosas. Sin embargo, tampoco soy eso. Esa es una herramienta que Dios me ha dado y la reconozco en mí así.
con sencillez, con humildad. Cuando hablo de reflexión, hablo también de esa parte en donde es totalmente importante llegar a esa, a esa, um, a esa asociación de ideas, a ese descubrimiento de experiencias en donde en la medida que vas avanzando o que vamos avanzando por la vida, vamos adquiriendo esa imagen. Cuando alguien se refiere a ti, a mí, a alguien que no es ella misma, logra decir, esa persona es una maravilla. ¿A qué te refieres con que esa persona es una maravilla? Es bellísima en su forma de tratar a los demás, en su forma de ir y darse a los demás, de ponerse al servicio de los demás, servicial, fraterna, comedida. Está así como, ¿en qué te puedo ayudar? Que igual hay observaciones de personas que dicen, está, ni voltees a verla porque no cuentas con esta persona. Siempre está en sus cuestiones personales, en sus citas, en sus compromisos, en aquello que a ella le interesa totalmente. Pero a ella nunca le interesan los demás. Entonces, en esa imagen de ti misma, no solamente entra quién eres, sino qué sabes hacer. ¿Cómo te quieres, incluir en este grupo, en esta dinámica, en este proceso? ¿Qué aportarías tú? Ah, bueno, pues yo aportaría, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Una fiesta? Yo hago una taquiza. ¡Wow! O sea, es una de las partes en donde se va visualizando ese autoconocimiento de la persona. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo va presentando qué hacer, qué dinámica seguir. Va expresando incluso una riqueza de liderazgo. Y por lo tanto, el seguir recorriendo como esa imagen real de la misma persona. El ir siguiendo la dinámica de la misma persona, vamos a darnos cuenta cómo vuelve a aparecer lo objetivable, que es el autoconocimiento, es objetivo. Lo objetivable es el autoconocimiento como diagnóstico. Eres objetivo y con los años que has logrado una imagen real en ti. Entonces, ¿cómo dinamizar esta objetividad dándote cuenta de ese autoconocimiento? ¿Tú quién eres? ¿Para qué sirves? ¿Para qué eres buena? ¿Qué herramientas has desarrollado? Porque aquí, como dicen a veces, aquí nada es gratis, todo cuesta. ¿Y qué cuesta? No necesariamente cuesta dinero. Cuesta el entrar en ese proceso, el entrar en esa dinámica, el entrar en ese conocimiento, el dar ese proceso que cuesta trabajo. El entrar a tocar esa objetividad y que con los años me lo he ganado. No ha sido gratis, porque en ese caminar, ¿cuántos años tienes? ¿15? Estoy segura que a tus 15 años has logrado muchas cosas. Ya no estamos hablando
ni de 1 añito, ni de 3. Tienes 15. Eres una mujer, eres un hombre ya perfilado desde esa dinámica de su imagen propia, de ese autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Yo soy una niña? ¿Por qué soy niña? Porque la naturaleza me dotó. ¿Y qué es o quién es la naturaleza? Desde la naturaleza es esa creación de Dios en donde amorosamente creó al ser humano y entonces les da características y funciones diferentes que son complementarias entre ambos. Por eso es tan importante llegar como a ese autoconocimiento, tanto de mi parte físico-biológica en su funcionamiento, como de la parte psíquica, emocional. ¿Quién soy? Y ese diagnóstico que yo logro obtener me lleva a darme cuenta que el paso de los años me ha llevado a adquirir herramientas nuevas o a desarrollarlas. Si yo ya las tenía en mi paquete de creación, entonces las he desarrollado. Y es muy interesante y es muy rico llegar a ese descubrimiento de lo que he ido creando. Por eso, en la medida que tú ves esta parte, este video en donde la intención es precisamente compartir un poco de esas características que a veces no está de más dedicar un ratito personal a entrar en esas profundidades interesantes del yo. Y es como preguntarte, pero este conocimiento no te ha liberado. Te ha liberado por dentro. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que tiene una expectativa que se va a llevar a fondo en una circunstancia en donde no puedes visualizar otra cosa si no te has liberado por dentro. Es muy probable que externamente tú hayas logrado una imagen diferente, así como que muy de trapuche o muy de jeans o muy femenina o muy masculino o qué sé yo. Es mi imagen. Pero no solamente es ese conocimiento externo. Ah, sí, es que yo externamente, yo sé que soy mujer. Uh-huh. Soy mujer porque mi complexión física dice que soy mujer. Por ahí leí unos libros de biología y dice que así son las mujeres. Entonces yo soy mujer. Y entonces dice que el vestuario de una mujer es así. Y entonces, pues bueno, yo me identifico por ser mujer y entonces me visto así. A ver, no solo es eso. Esa es una parte de identidad. Pero algo que te libera por dentro, ese conocimiento que te lleva a vivir una experiencia diferente, ese conocimiento es la convicción en donde tú estás parada o parado, es una especie de resignación a veces racional que a la larga nutre una actitud de autosuficiencia, pero que también se vuelve una sutil desesperanza. ¿Cuándo? Cuando no te has liberado por dentro. Si tú logras una liberación interior,
en lo profundo de ti, créeme, te vas a vivir como la mujer o el hombre que realmente eres, y no vas a ser un ser resignado, ni un ser condenado a que vive con una aparente autosuficiencia. Yo todo lo puedo, no necesito de nadie, háganse para allá que todos me estorban. Ojo, ojo. Si verdaderamente te liberas, incluyes, eres inclusiva o inclusivo, y evítate vivir en esa posible, riesgosa, horrible, terrible desesperanza. Entonces, entra en esa dinámica, visualiza esa realidad y descubre cómo en esta imagen real que vas construyendo de ti misma o de ti mismo, con el paso de los años, te evitas ese tipo de agobiantes sufrimientos. Y ahora te invito a mirarte de frente. Te coloqué aquí algunas imágenes que tienen la finalidad de mostrar la expresión de algunas ocasiones en las que las personas nos sacamos la vuelta a nosotros mismos. Esta primera imagen, si tú la ves, es alguien frente a un espejo, pero con las manos aquí, que no quiere ni siquiera verse a ella misma. Imagínate si va a tener una imagen libre frente a los demás. Aquí en la parte baja, debajo de esa misma, tienes una imagen en donde pareciera que su yo personal desde dentro del espejo le recrimina algo y entonces no te quiero ver. Y parece que esa otra yo que está dentro del espejo le dice, mírame, soy tú. Y esta otra joven que está acá en la parte superior, a la derecha, es alguien que sin esquivar su mirada se visualiza a sí misma y entra en ese proceso, en ese camino. Acá tenemos a una mujer madura que desde esa madurez, ella todavía se visualiza fuerte, joven. Alcanzan a percibir el óvalo de su rostro en el espejo y el lado que se le observa aquí, su imagen real externa, de alguna forma es esa negación que suele llegar en el momento de las pérdidas. No tengo ganas de dejar de poder valerme por mí misma. Yo quiero seguir moviéndome, manejándome, seguir siendo yo, seguir fortaleciéndome en ese caminar. Y aquí coloqué otra que no se alcanza a ver, pero es otra imagen muy similar a esta de acá de la izquierda, que también vive como en ese rechazo de su imagen, en ese rechazo de sí misma, en esa incongruencia, en ese desgano de ser lo que es. Y bueno, desde ahí yo te invito
a preguntarte, a mirarte de frente y a ubicarte quién eres. ¿Cuál eres? ¿Cómo te visualizas? Haz un pequeño ejercicio y mírate en un espejo y obsérvate. Tus rasgos, tu piel, si es que ha empezado a marchitarse. Y si es una piel fresca, joven, también obsérvala y date cuenta que nada es eterno. Eso es la parte externa. Pero dirige tu mirada a tus ojos y date cuenta qué hay en lo profundo de estos dos ojos. ¿Qué te dices a ti mismo? Hazte consciente de ese proceso que estás viviendo. Aquí, como parte de esta pequeña reflexión, de esta pequeña exposición, te presento a una imagen distorsionada. ¿Cómo se quisiera ver esta mujer? Mira lo que le proyecta el espejo. Nada que ver con ella. No sé si se le retrasó, se le regresó su película de experiencias y entonces visualiza a aquella mujer joven que fue. Quizá era así, con curvas perfectas, pero realmente el tiempo ha pasado y nada es eterno. Vuelvo a retomarlo. Y entonces aquí a lo que te quiero invitar es a entrar precisamente en ese tipo de preguntas en donde te invito a llegar a lo profundo de ti. Ya se identifica tu yo real con tu yo pequeño, con tu yo ideal. ¿Cuál era ese yo ideal que te surgía? ¿Cómo respondes a tu realidad? ¿Tus expectativas están satisfechas? ¿El autoconocimiento que tienes de tu persona es real? Y ahora, ¿consideras haber alcanzado tu libertad interior? A la edad que tienes, con los procesos que has vivido, con las circunstancias por las que has pasado. Entra, te invito a regalarte un tiempo breve o largo para vivir una experiencia en la que te encuentres contigo misma o contigo mismo y descubras la grandeza de tocar ese yo real que significa llegar a tu propio conocimiento. Gracias. Si te gustó este video, si te sirvió este video, déjanos un pequeño comentario y puedes sugerirnos qué más podría servirte. Somos Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos. Hasta el siguiente video. Yo soy Teresa de Jesús Raigosa y voy a seguir subiendo videos.